Domingo 12 de septiembre 2021. 24º domingo del tiempo ordinario. La iglesia vestida verde. Primer aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor José Amable Durán Tineo, obispo auxiliar de Santo Domingo. Cuarta semana del Salterio. Proclamemos nuestra fe con palabras y obras. En esta Eucaristía en la que nos reúne el Señor alrededor del altar del sacrificio, para que en comunidad les alabemos y nos alimentemos con su palabra y con sinceridad, como lo hizo María. Cumplamos siempre la voluntad del Padre, que es lo que nos enseña en su Sagrada Escritura. Tomando conciencia de lo que nos dice Jesús en nuestro lema de este mes: todo el que es de la verdad escucha mi voz. Juan 18:37. Hoy en esta celebración Jesús quiere verificar nuestra fe en Él, reconociéndolo como el Mesías del Padre, a quien el Padre sostuvo en medio del sufrimiento y de la lucha por ser fiel a quien lo envió a liberar y salvar a la humanidad. Esta confesión de fe en Jesús, ungido del Padre, será verdadera en la medida que las palabras vayan acompañadas con las obras de amor, especialmente a los más pobres. Con profundo recogimiento recibamos a Jesús, el consagrado del Padre, que viene a presidir esta celebración eucarística en la persona de su ministro. Oración. Oh Dios, Creador y dueño de todas las cosas, míranos, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Liturgia de la Palabra. En la primera lectura, Isaías 50, versículos 5-9a. Este tercer canto del siervo de Dios se ha cumplido plenamente en Jesucristo, que desde el sufrimiento nos salva y libera siendo fiel a su Padre. Ahora nos toca seguir su ejemplo. Escuchemos. Lectura del profeta Isaías. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Tengo cerca a mi abogado, quien pleiteará contra mí. Vamos a enfrentarnos. ¿Quién es mi rival? Que se acerque. Miren, mi Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en la presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invocó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerza, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Segunda lectura según Santiago, capítulo 2, 14 a 18. El apóstol Santiago nos invita a relacionar la fe con las obras y las obras con la fe, como señal de que hemos escuchado la voz de Jesús, mostrándolo con las obras de amor, especialmente a favor de los más pobres y abandonados. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario, y que uno de ustedes les dice: Dios los ampare, abríguense y llénense el estómago, y no les dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obras. Está muerta del todo. Esto pasa con la fe si no tienes obras. Está muerta por dentro. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obra, y yo por las obras te probaré mi fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. En el Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 8, 27, 30, nuestra fe consiste en reconocer a Jesucristo el Mesías, el ungido, el consagrado de su Padre, y seguirlo, seguro de que esta fe nos hará pensar de acuerdo al plan divino que incluye la entrega total, el sufrimiento y también la victoria del resucitado. Antes de escuchar su voz, lo aclamamos cantando como nuestro Señor y Salvador. Jesús nuestro Señor y Salvador, te aclamemos, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipe. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutados y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió entonces
Y de cara a los discípulos, increpó a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida para el Evangelio la salvará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. La primera lectura, que corresponde al profeta Isaías, forma parte del tercer poema del Siervo del Señor. Y dicho texto lo escuchamos durante la Semana Santa. Isaías nos plantea estar atentos al plan de Dios, ser capaces de resistir ante los sufrimientos y agresiones que llevan consigo una misión, y la confianza absoluta de este siervo sufriente en la protección, el auxilio y el cuidado de parte de Dios. El pueblo se ha portado mal, por eso el Señor le ha preguntado si existe un acta de divorcio en la que consiste el que él ha repudiado la madre de ese pueblo. En la segunda lectura del apóstol Santiago se ve reflejado el pensamiento semita, que es de carácter práctico, y la consecuencia lógica es la afirmación de que una fe sin obras es una fe que está muerta. La fe es un camino hacia la autenticidad y tiene que traducirse en vida, y de esta manera se dinamiza el proceso de la vida cristiana. La fe como experiencia personal no se agota en el individuo como sujeto, sino que tiene consecuencias sociales e históricas. Es así como la fe se convierte en el motor de la vida de la historia. Por eso, sin obra está muerta. En el Evangelio, Marcos nos plantea la confesión mesiánica de Pedro en Cesarea. Al Jesús preguntar sobre lo que decían la gente quién era él, y ellos le responden que Juan Bautista, otro que Elías y otro que uno de los profetas. Y finalmente Jesús les pregunta a los mismos discípulos: ¿quién soy yo? Y Pedro responde en nombre de todo del grupo y de manera abierta y certeza la identidad de Jesús. Tú eres el Mesías. Tenemos que ir al principio del Evangelio de Marcos, donde se nos dice que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. Toda esa primera parte del Evangelio es la preparación para esa proclamación, ya que en los capítulos anteriores la muchedumbre se pregunta de manera temerosa: ¿quién es este? Y los mismos discípulos han vivido la experiencia de la incomprensión sobre la persona de Jesús. Después de ese proceso de dudas, preguntas y incomprensiones sobre la persona de Jesús, Pedro reconoce a Jesús como el último y definitivo enviado por Dios para conducir al pueblo de Israel y toda la humanidad a la salvación. En Cristo como Mesías, la historia humana llega a su plenitud. El mesianismo de Jesús se presentó a muchos
malentendidos, ya que se pudo haber interpretado en los discípulos y en el mismo pueblo de Israel que tenía que ver con la liberación política de Israel y, por lo tanto, tenía un tinte triunfalista y político, nacionalista, y es por eso que Jesús les ordena a los discípulos que no hablaran de él con nadie. Con esta pregunta de Pedro, Marcos inicia la segunda parte de su evangelio e intentará responder a esa respuesta de Pedro. Queda claro desde ahora en adelante que el mesianismo de Jesús pasa necesariamente por la cruz, y Marcos en esta segunda parte apunta hacia la pasión, en la que Jesús ha de aparecer como el Hijo obediente del Padre. Nosotros tenemos que pasar necesariamente por la cruz en nuestro itinerario de fe y seguimiento de Jesús. No se trata de asumir verdades o interpretar de manera teórica el Evangelio, sino de hacer la vida y experimentar que a partir de la pasión llegamos a la resurrección, pero eso supone un proceso donde la cruz nos sitúa frente a un mesianismo de servicio y entrega a los demás. Amén. Oración. Presentemos al Padre nuestras oraciones con toda confianza, diciéndole: Padre, aumenta nuestra fe en tu Hijo. Padre, aumenta nuestra fe en tu Hijo. Por el Papa Francisco, obispo, presbíteros, diáconos, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, para que proclamen con palabras y obras que Jesucristo es el Mesías de Dios. Oremos. Padre, aumenta nuestra fe en tu Hijo. Por nuestras autoridades, para que gobiernan legislen con justicia e igualdad en favor de la clase más necesitada. Oremos. Padre, aumenta nuestra fe en tu Hijo. Por los pobres y desamparados, para que experimenten el amor de Dios a través de nuestras obras que brotan de nuestra fe en Él. Oremos. Padre, aumenta nuestra fe en tu Hijo. Por nosotros, para que siempre pensamos como Dios y estemos dispuestos a seguirlo, aceptando los sufrimientos y las consecuencias que implica la fe en Él. Oremos. Padre, aumenta nuestra fe en tu Hijo. Por las vocaciones sacerdotales a la vida consagrada y a los servicios laicales, para que sean abundantes y a través de ellos y ellas muchas personas reconozcan que Jesús es el ungido del Padre y lo sigan. Oremos. Padre, aumenta nuestra fe en tu Hijo. Escucha, Padre, nuestra oración que te presentemos. Haz crecer nuestra fe decidida en ti, escuchando la voz de tu Hijo y haciendo la vida cada vez más, aunque nos cueste cargar con nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Por nuestro Señor Jesucristo. Sé propicio a nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oración que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todo, por nuestro Señor Jesucristo.
la acción de este sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida, sino tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos desde tierra los hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señor, la abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno.